te parece? ¿No consideras que, ¿no? Entonces, agradezco sus respuestas de quienes han, de estas 19 personas, ¿no? Porque eso me ayuda a conocer a mí cómo estoy avanzando con ustedes, porque ya estamos en el segundo bloque de este programa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal les parecen los temas propuestos? Obviamente era evidente que iba a haber una diferencia entre muy relevante y irrelevante. Obviamente bueno, los test que manejo me gusta trabajarlos en una escala Likert de 4, ¿no? No en una escala Likert de 5. Entonces, siempre me gusta trabajarlo en base a 4 y son los 2 puntos más altos, así que eso me da una buena impresión, ¿no? Y bueno, en cuanto a la relevancia, ¿no? Y qué tal le parece la información compartida, yo obviamente entiendo que algunos tal vez no hay mucho interés, ¿no? Porque tal vez no es su área o tal vez no hay mucha motivación por, digamos, qué tal le parecen los temas o todo ello, pero se entiende, ¿no? Porque a la final ese es un curso abierto para muchas personas, pero lo que sí agradezco es que consideren el punto más alto, ¿no? Que son los 2 puntos más altos, ¿no? Que en este caso es no hay poco relevancia ni nada de relevancia, sí hay puntos relevantes y muy relevantes, ¿no? Considera que está recibiendo información actualizada, les agradezco a los 19 que han puesto que sí consideran, ¿no? Que están recibiendo información actualizada, ¿no? ¿Qué tanto aporta a tu desarrollo profesional? Esta pregunta la correlacioné con las 2 primeras, ¿no? Y obviamente se ve algo similar, ¿no? En cuanto al desempeño de mi persona, ¿no? También agradezco porque hay 2 puntos superiores, ¿no? Excelente y bueno, ¿no? Entonces, agradezco también ello y sobre todo las sugerencias, ¿no? Que bueno, no las voy a proyectar, ¿no? Pero agradezco a todos las sugerencias que me dieron porque eso me ayuda a mí también a más o menos qué hacer, ¿no? Entonces, es la primera experiencia que tengo acá en el instituto, entonces, pues bueno, espero que también todos saquen mucho provecho, ¿no? Y pues bueno, en base a las sugerencias, una cosita que hice fue compartirles como una pequeña biblioteca, ¿no? Con varios libros y también recomendaciones, recomendé un libro que puedan adquirirlo, ¿no? Les compartí libros y les compartí artículos, ¿ok? Entonces, dentro de todo ello, está también, tengo unos enlaces por ahí de YouTube, que también se los voy a recomendar, que algunos son los que yo vi en la especialidad y otros son propios de la plataforma TEA Ediciones, ¿no? Que es la que da también webinars gratuitos respecto a lo que es evaluación psicológica y algunos temas más específicos de la psicología, ¿no? Que son, por ejemplo, trastornos internalizantes, que son medida de la inteligencia, ¿no? También había uno de inteligencia emocional, si mal no recuerdo, pero bueno, ahí hay unos 4, 5, 6 videos, si mal no recuerdo, que también se los voy a compartir al finalizar de la clase, en un texto completo para que solamente usted le den clic y le lleve el enlace a YouTube, ¿ok? Bien. Respecto a la clase anterior, sé que han quedado muchas dudas respecto a varios, en relación a bastantes trastornos, ¿no? Obviamente me di cuenta de que explicar un trastorno es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, voy a tratar de no explayarme mucho, ¿no? Cuando tenga que explicar un trastorno, ¿no? Si bien es cierto, es más interesante cuando se presentan casos, pero cuando se hace un análisis de caso no demora 5 minutos, demora unos 10 porque hay algunos que tienen opiniones distintas y hay que explicar, por ejemplo, por qué se presenta este trastorno, ¿no? Entonces hay que explicar los criterios y todo ello, ¿no? Entonces, como les dije, la dinámica del tema de hoy, que es ahorita se las comparto, ¿no? Que es psicopatología en niños y adolescentes, ¿no? Es similar a la de la semana pasada, ¿no? Que fue psicopatología en adultos, ¿no? Entonces, en este caso he recopilado también las más relevantes, las que más se presentan y otras que son un poco más curiosas, ¿no? Entonces, como para trabajar una que otra cosita allí, y también les he mandado material de lectura para que se puedan apoyar, ¿no? Entonces, en eso que vamos a compartir hoy. También hay material de lectura de la sesión 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, también ahí hay un poco. ¿De acuerdo? Entonces, sin más cositas que comentarles, vamos a iniciar con la clase. Antes de todo, si tal vez sobra tiempo, puedo explicarles un poquito sobre el grupo C de los trastornos de la personalidad, que eso quedó que lo mencioné así en checklist, ¿ok? Si queda tiempo. Entonces, todo va a depender también de cómo vamos fluyendo y también cómo vamos mencionando, ¿no? Para esta sesión voy a seguir utilizando el DSM-5, ¿no? Y por ahí he encontrado un artículo que considera también criterios de la CIE 11, ¿no? Entonces también se los voy a proyectar, ¿ok? Es uno de los artículos que le mandé, ¿ok? Bien, vamos a iniciar. Psicopatología en niños y adolescentes, ¿ok? Ya. Uno de los primeros, los más famosos, ¿no? De los trastornos o psicopatologías en niños,
¿no? Son los trastornos del desarrollo neurológico o también que pertenecen a este bloque, ¿no? Los más conocidos, porque últimamente hay un boom con estos trastornos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, las poblaciones neurodiversas, que es un término que se está utilizando, ¿no? O también los estudiantes con capacidades, perdón, dicho, con necesidades neurológicas diferentes, qué sé yo, diferentes términos, ¿no? Pero muchos de ellos pertenecen a este grupo, ¿no? Que se presentan obviamente entre los niños de 5 años hasta los niños de 8, 9, 10 años, ¿no? Dependiendo también cuando se haga la detección o el diagnóstico de esa patología, ¿no? Entonces vamos a comenzar. De manera sencilla, el primero y el más conocido, uno de los más conocidos es la discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental, ¿ok? Entonces, muchos habrán escuchado el tema de que eres un retrasado, incluso se conocía como un argot y también como algo bastante peyorativo, algo bastante malicioso de decir, ¿no? A nivel social, ¿no? El retrasado no se utilizaba como un insulto, ¿no? Pero el retraso mental en ese tiempo era una patología, ¿no? Una psicopatología justamente del trastorno del neurodesarrollo. Actualmente ya no se utiliza esa nomenclatura porque justamente cuando uno revisa la bibliografía, ¿no? Sobre esto de acá, y en uno de esos artículos que le mandé se comenzó a tomar, como les digo, muy despectivo. Entonces se cambió el nombre, no solamente por retraso, no solamente porque era algo despectivo, sino también por otras cuestiones que ya no encajaban con la terminología, ¿no? Entonces se pasó a llamar discapacidad intelectual, ¿no? O si no, discapacidades intelectuales, ¿ya? Entonces quiero que tengamos en cuenta eso. Lamentablemente, bueno, no estoy hablando mal, es una realidad, ¿no? En muchos centros de salud, como les dije, sigue usando la CIE-10, ¿no? Y siguen utilizando estas nomenclaturas. Por ejemplo, en vez de diagnosticar esto, van a poner retraso mental, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así manejan mucho en el sistema de salud que tenemos acá en el Perú. ¿Ok? Entonces, ¿deberían cambiarlo? Sí, pero hasta que no cambien en la forma en los manuales que utilicen, no se va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es una sugerencia, porque tal vez por ahí alguien puede decir, pero a mí el psiquiatra me dio este informe de mi sobrino, de mi primo, de mi hermano, de mi hijo, de mi hija, ¿no? Y acá dice retraso mental, porque lo digo porque en una clase que tuvimos justo en noviembre, no, en diciembre del año pasado, que tuvimos sobre evaluación psicológica en niños y adolescentes, una colega presentó un caso de que le había llegado ojo, me estoy tomando este tiempito para explicar solamente esto, con nosotros sí voy a ser un poquito más tajante, ¿no? La colega mostró un informe que le llegó de derivación porque querían hacer una evaluación, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver el jueves, ¿no? Lo que es evaluación psicológica. Y el informe estaba hecho por un psicólogo, ¿no? Y el psicólogo le había diagnosticado retraso mental a este niño, ¿no? Y obviamente las pruebas, no, que también lo vamos a hablar en el punto, en la sesión 5 no eran acordes, ¿no? Y la nomenclatura o el diagnóstico, la etiqueta no era acorde tampoco, porque no correspondía a algo actualizado, ¿ok? Entonces eso se analizó, lo vimos y no habían algunas concordancias, ¿no? Pero bueno, eso es un caso de muchos, ¿no? Hay otros que puede estar muy bien el diagnóstico, pero la nomenclatura no es, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la discapacidad intelectual? Nosotros tenemos una idea de lo que es retraso mental, ¿no? Porque como les digo, ya era algo bastante malicioso, utilizado socialmente como insulto, ¿no? Pero actualmente no varía mucho el sentido de lo que significa, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho criterio para diagnosticar o para conocer cuando estamos frente a uno de estos casos, ¿ok? En primer lugar, es un trastorno del desarrollo intelectual, también se le conoce, ¿no? En otros libros se le conoce como trastorno del desarrollo intelectual, pero sigue siendo discapacidad intelectual, ¿ok? Primer punto. Después tiene 3 criterios generales de la A a la C, ¿no? Pero pide especificar entre 4 intensidades, ¿no? O 4 gravedades. También acá se le llama especificar la gravedad actual y te pone 4, ¿no? Que son leve, moderado, grave y profundo, ¿no? Cuando nosotros revisamos el DSM-5, hay un cuadro, hay cuadritos, ¿no? Bueno, el tema del enfoque de la cámara no me ayuda mucho por el Google Meet, pero bueno, en el caso, en esta tablita hay 3 dominios, ¿no? El dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico, que son prácticamente 3 áreas del funcionamiento de una persona, ¿no?
conceptual, social y práctico. Conceptual viene con toda la parte cognitiva, con toda la parte de información y todo ello. El social es la relación con los demás y el práctico es cómo se adapta a nivel en el entorno, ¿no? Entonces, son 4 gravedades, ¿no? Y cada de ellas tiene una nomenclatura, un grupo de criterios que son para cada uno, ¿no? Entonces, regreso para terminar de una vez con este trastorno, ¿ok? En el A, en el criterio A te dice diferencias de las funciones intelectuales como, y ojo acá, funciones intelectuales, ¿qué necesitamos conocer? Ya nos estamos dando cuenta que hay que tener un marco teórico de respaldo para entender las psicopatologías, ¿ok? Vamos primero. Funciones intelectuales, razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿no? Y acá te dice, justo, acá hay un punto importante, te dice, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individuales, ¿ok? Acordémonos de ese tema, de esa palabra que dice estandarizadas, y acuérdense y ténganlo como en una notita, apúntenlo por ahí porque esto lo vamos a ver, ese término lo vamos a ver mucho en la sesión 5, ¿no? Te dice pruebas de inteligencia estandarizadas, ¿ok? Criterio B, dice, deficiencias en el comportamiento adaptativo. Muchos se confunden con el tema adaptativo con habilidades sociales, cuando no es así, ¿no? Habilidades sociales es una cosa y conducta adaptativa es otra. La adaptativa es cómo tú te relacionas con el entorno, porque habilidades sociales es netamente con las personas, pero en el entorno es cómo tú te adaptas, ¿ok? Con lo de, claro, está incluidas las habilidades sociales, pero también está incluido lo demás. O sea, en este caso, por ejemplo, cómo respondes cuando se te da una orden, cómo es, por ejemplo, si es que tú eres ordenado, si es que eres desordenado, ¿no? Hay esa adaptabilidad. Es más responsable consigo mismo, no es responsable, ¿no? Entonces son un grupo de criterios que hay que tener en cuenta para ello, ¿no? Y acá en el B te dice, ¿no? Producen fracaso en el cumplimiento de estándares del desarrollo y socioculturales y autonomía personal. Entonces, cuando ya te dice índices de desarrollo, acá hay un punto que es importante conocer, ¿no? Y si te dice trastornos del desarrollo intelectual, necesitas un material que te conozca, que te ayude, ¿no? Y en este caso es este libro, que este libro se llama Desarrollo Humano, 14ª edición, es gruesito, ¿no? Ahí lo ven, el grosor, ¿no? De la famosa psicóloga Diana Papalia. ¿Ok? Muchos seguro habrán escuchado que son mis colegas o los chicos que próximamente serán mis colegas o los colegas también de salud han escuchado a esta autora en lo que es desarrollo humano o psicología del desarrollo, ¿no? Diana Papalia, que ella viene ya, esta es la 14ª edición, salió en el 2021 de lo que es libro de desarrollo humano. Y acá encuentras genética, desarrollo, y este libro te lo recomiendo mucho porque en psicología este debe ser tu libro de cabecera. No es que yo trabajo con adultos, ya, acá hay información actualizada sobre el desarrollo de adultos, intelectual, social, adaptable y etcétera, ¿no? Variables para que tú conozcas, ¿no? Entonces, te lo recomiendo mucho. Lo puedes adquirir por busca libre, ¿no? Porque esto es una muy buena inversión, ¿no? Y no es un libro que está 300, 400 soles, 200 soles, no, está mucho más barato, ¿no? Entonces, te lo recomiendo porque acá conociendo esto necesitas tener muchas nociones de desarrollo humano para entender este tipo de patologías, ¿ok? Así que se los recomiendo el libro de desarrollo humano de Diana Papal, ¿no? Todavía yo lo estoy estudiando todavía porque recién lo he adquirido, ¿no? Así que vamos actualizando información. Un dato relevante, la adolescencia ya no empieza a los 2, empieza a los 11, según este libro, ¿no? Empieza a los 11 años, ¿no? Así que ya la adolescencia se retrasa un año. Perdón, se adelanta un año, ¿no? Entonces, adolescencia a partir de los 11 y la adultez a partir de los 20, ¿no? Entonces, a partir de 20 años ya eres adulto, según este libro, hablando en el estudio que hace Diana Papal, ¿ok? Bien, regresamos. Y por último, en el criterio C, inicio de deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Otra vez nos tomamos con el desarrollo. ¿Por qué se hace referencia al desarrollo? Porque hay una secuencia de desarrollo, hay hitos. Los hitos son como, por ejemplo, a los 6 meses de nacido, esta persona tiene que hacer esto, o ya es capaz de hacer esto. A los 8 meses, a los 9 meses, a los 10 meses, al año de nacido, al año y medio, ¿no? Entonces hay hitos del desarrollo. Entonces, por eso es que tienes que conocer bastante sobre esta teoría o los estudios del desarrollo, ¿no? Para entender ello, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos encontrar antecedentes o etiologías sobre estos trastornos? Conociendo el desarrollo. ¿Por qué? Porque en esos hitos, cuando no se están cumpliendo,
cuando no se están cumpliendo, por ejemplo, inicio de lo que es balbuceo de palabras, perdón, de vocales, de consonantes, de palabras, ¿no? Después de las palabras vienen las frases, las oraciones, y las oraciones vienen textos más largos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos conociendo eso? También con el tema de pensamiento, con el tema también de motricidad, ¿no? Con el tema también de cálculo, de lectura, de escritura, con todas esas cositas que son interesantes, eso hay que conocer, cuáles son sus hitos de desarrollo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque se relaciona mucho con esta patología, ¿ok? Entonces, hasta el momento son esas. ¿Y qué te dice cuando analizamos? Ojo, no los voy a tomar las cuatro porque es un cuadro muy grande, ¿no? Bueno, mitad de hoja nada más, con eso te digo. Pero el dominio conceptual, por ejemplo, te dice, en la escala grave solamente voy a tomar la gravedad leve, ya no voy a tomar las otras. Las otras ya van incrementando su dificultad, ¿no? Entonces, en la escala de gravedad leve, dominio conceptual, en niños de edad preescolar, o sea, ya ubícate en ese, cuando tengas sospecha de eso, ubícate en recoger información sobre la edad preescolar de este niño o de esta niña, ¿ok? O de este adolescente, porque a veces también se diagnostica tardíamente, ¿no? Entonces, pueden no haber diferencias conceptuales manifiestas. En este caso, que normalmente para el grado leve no va a haber significancia en que no se alcanza el hito o sí se alcanzó el hito de desarrollo, pero en las otras sí va a haber, ¿no? A partir de la moderada sí. ¿Ok? Entonces, en niños de edad escolar y en adultos existen dificultades en el aprendizaje y aptitudes académicas. Ojo, acá aparte de capacidades intelectuales tienes que conocer sobre aptitudes, ¿no? Y acá te dice, relativas a la lectura, escritura, la aritmética, el tiempo o el dinero, y se necesita ayuda en uno o más campos para cumplir las expectativas relacionadas con la edad. ¿Qué son esas expectativas? Los hitos de desarrollo. Si para nosotros, ya a ver, supongamos, en primer grado de primaria, el niño ya tiene que estar haciendo sumas básicas, como por ejemplo, uno más uno más 2 1 más 3, ¿no? Hasta el 1 más 5, pongamos un ejemplo, ¿no? Pero el niño que está ahí no alcanza, entonces podría ser una sospecha, no es discapacidad intelectual, podría ser una sospecha, hay que analizar qué pasó, tal vez no hubo una adecuada estimulación, ¿no? Y pasándose unos afianzamientos puede seguir con esa capacidad, ¿no? Entonces, se tiene que analizar bien el caso, ¿ok? Entonces, recordemos, cuando es psicopatología, no todo es psicopatología, ¿ok? Cuando, valga la redundancia, cuando se ve un problema, no todo es psicopatológico, a veces puede ser solamente una deficiencia que se puede mejorar. Es como, por ejemplo, la semana pasada que les hablé sobre el trastorno obsesivo compulsivo y algunos por ahí empezaron a comentar, me pasa esto, ¿no? Pero cuando les dije, claro, pero eso de ir y venir, ir y venir, ir y venir, tiene que ser, por ejemplo, varias veces, no solamente una vez, entonces es la normalidad. La normalidad es una vez, porque te puedes haber olvidado, ¿no? Y regresas y corroboras, ¿no? Porque tampoco vamos a ser muy descuidados. Creo que dejé la estufa encendida. Bueno, ¿qué será, no? Y después llegas y tu casa incendiada, ¿no? Entonces, tampoco es ese punto, ¿no? Pero el regresar varias veces, 3, 4, 5, 6, llegas tarde al trabajo, te descuentan, enfadas al taxista, te bajas 5 veces del micro para ir a revisar, ya ahí hay un problema, ¿no? Pero por una vez no nos hagamos problema, ¿no? Lo mismo con la ansiedad. La ansiedad hasta cierto punto es normal, ¿no? Ya cuando excede esos criterios de normalidad, ahí hay que analizar, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? Pero hasta cierto punto la ansiedad es normal porque nos ayuda a prevenir y a estar pendientes de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es con el tema de trastornos del desarrollo neurológico en el tema de discapacidad intelectual, ¿ok? Entonces, la discapacidad intelectual es es que no alcanza el hito de desarrollo prácticamente, ¿no? No se alcanza lo que se espera para esa edad, ¿ok? Y obviamente está con el dominio conceptual o intelectual o aptitudinal, por así decirlo, el dominio social que tiene que ver con la relación con los demás. Las personas que tienen discapacidad intelectual tienen dificultades en esta área, ¿no? Y también en el dominio práctico porque es la forma para el cuidado personal y todo ello, ¿ok? Entonces, hasta el momento, allí alguna pregunta se entendió porque no tengo nada más que explicar sobre discapacidad intelectual, ¿ok? Preguntas, dudas. En vez de escribirme, láncenme likes. Likes, ¿entendieron? ¿Todo ok? Bien, muchas gracias, Carla. Walsoni, muchas gracias. Ketty, Juan Guillermo, gracias, ok. Bien, a ver, gracias a los demás chicos que están enviando su like. Recuerden que las preguntas las respondo al final, ¿no? Pero en este caso ahí quiero cerrar algo de la clase pasada, ¿ok? Ya, agradezco a los que están, a los que me han, enviado sus, sus recomendaciones por ahí también. A ver, cuando la ansiedad va más allá de ataques y puede llegar a convulsiones, ¿sería algo neurológico? Probablemente, sí, habría la posibilidad, ¿no? Porque recuerden que hay que analizar en el contexto en el que surge la patología, ¿no?
más allá de ataques y de convulsiones, ¿no? Cuando hay convulsiones también hay que consultar con el médico, ¿no? Hay que consultar con el médico, ¿ok? Bien, pasamos a lo siguiente. Ya, otro trastorno pero muy conocido, el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, muy conocido, muy famoso, muy compartida la información, demasiada hiperinformación también en el internet, en TikTok, en el YouTube, en donde ustedes gusten, pues ya les recomiendo, bueno, les recuerdo, yo no uso TikTok, pero bueno, yo veo por ahí los estados de WhatsApp de mis compañeros o de mis colegas, ¿no? Bueno, entonces, el trastorno del espectro del autismo antes, ¿no? Antes, en el DSM-4, incluso en la CIE-10, ¿no? Se sigue utilizando las nomenclaturas síndrome de Rett, síndrome de Asperger, ¿no? Y otras más, ¿no? Pero ya en el DSM-5 todas se vuelven a juntar y se hace un solo trastorno, ¿ok? Se hace uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te dice sobre el trastorno del espectro del autismo, el famoso TEA también, ¿no? Entonces, 5 criterios generales, desde la A hasta la E, tienen que en el criterio B y en el criterio te piden especificar, y también hay un nivel de gravedad, que son 3, ¿ok? Entonces, vamos a revisar los criterios que te dice del autismo. Por ejemplo, en el criterio A, te dice, hay 3 puntos, ¿no? Lo más conocido está en el criterio A, pero hay otras cosas que la gente no conoce, que son el criterio B, el criterio C, el criterio D y el criterio E, ¿no? Entonces, lo más conocido que son mirar a los ojos, habilidades sociales y retraso o dificultades en el área de comunicación, todo eso está en el criterio A. Miren, A.1, deficiencias en la reciprocidad socioemocional, carece de un acercamiento social anormal, perdón, carece de un acercamiento, ¿no? Es anormal y fracaso en la conversación normal con ambos sentidos, ¿no? O sea, las habilidades sociales están muy deficientes en un niño, en una persona con autismo, ¿no? Esa es la primera. Segundo, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, ¿no? Comunicativas no verbales es donde tú no utilizas el lenguaje, ¿no? Entonces, utilizas, por ejemplo, gestos, señas, facciones, ¿no? Emociones, ¿no? O mejor dicho, cómo lo representas a nivel en facial, ¿no? Entonces, gestos, movimientos, ¿no? Entonces, acá hay otro ejemplo, ¿no? Va desde la comunicación verbal y no verbal, pasando por anomalías en el contacto visual y en el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, ya está. Clásico, los niños con autismo no te van a hacer contacto visual porque normalmente nosotros conversamos con alguien y estamos haciendo contacto visual, ¿no? Pero normalmente estos niños no lo hacen, ¿no? Y también en el punto A.3. Dice, deficiencias en el desarrollo, otra vez, hitos del desarrollo, hay que revisar la bibliografía sobre desarrollo, ¿no? Mantenimiento y comprensión de las relaciones, ¿no? Relaciones sociales, obviamente, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. ¿A qué se refiere con ajustar el comportamiento? Por ejemplo, estamos nosotros en una misa, supongamos, ¿no? Estamos en una misa, para los que vamos a misa, ¿no? Entonces, sería socialmente adaptable que en una misa alguien esté bailando o alguien esté haciendo bulla o gritando. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? En una misa. No. Ok, entonces, por ejemplo, en clases, ahora vamos al contexto escolar. En clases, ¿será correcto que mientras la profesora esté explicando haya alguien que esté haciendo bulla, alguien que esté chancando la mesa, ¿no? O hay alguien que esté rayando por ahí las cosas, ¿no? O haciendo otras cosas. ¿Será socialmente adaptable? A ver, les repito, ¿será socialmente adaptable? No, correcto, no es socialmente adaptable, ¿no? También ahora entra a tallar el hito de desarrollo. ¿En qué edades estamos hablando? Si estamos hablando de niños de preescolar, es diferente, ¿no? Es diferente porque ahí los niños van a ser mucho más juguetones, pero ya corresponde a las habilidades pedagógicas de las docentes de los docentes inicial, cómo regulan la conducta de los niños, ¿no? Porque eso también es una habilidad propia de los docentes, ¿no? Pero cuando ya se hace cuando ya excede un punto normal, ¿no? Entonces ahí entonces se empieza a analizar, ¿ok? A eso se refiere con comportamientos socialmente adaptables, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los criterios, o sea, son los más clásicos, los más conocidos, ¿no? Los más conocidos. Pero como les digo, hay otros criterios que la gente comúnmente no conoce, ¿ok? Ella manifiesta que era porque así obtenía la información necesitada. Ya, ok. Bueno, acá qué te dice, ¿no? ¿Dónde está? Por anomalías en el contacto visual. Cuando te dice anomalías, ¿no? Cuando te dice anomalías, no es de que solamente no haya contacto visual.
como dices acá, puede haber también, porque dice anomalías. La anomalía es, o sea, puede haber contacto visual, o sea, un contacto visual con la persona, ¿no? Un momento, ¿no? Pero si ya estamos ahí fijos, ahí nada más fijos, 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 en eso, ahí ya podríamos también analizar ese punto, ¿no? Porque acordémonos también que el autista se concentra, sale de la realidad y se concentra en algo, ¿no? Entonces tú puedes hablarle como que algo y no te va a hacer caso, ¿no? Lo puedes llamar por tu nombre y no te va a hacer caso porque está concentrado en ello, ¿no? Entonces, eso del contacto visual, ¿no? Puede ser que no te dé contacto visual como que te dé demasiado contacto visual, como manifiesta, ¿no? O sea, por eso te dice anomalía, no te dice carencia de, ¿no? Si te dijera carencia de o falta de contacto visual, ahí sí, pero acá te dice anomalía. Al ser anomalía, ¿es mucho o es nada? ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta, Bahía. Muy bien. A ver, sí, 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 ok, muy bien. Claro, cuando no me entiendan algo, chicos, pregunten, ¿no? Porque es mejor preguntar y aclararse la duda antes que quedarse con la duda, ¿no? Después vayan a decir, no, pero el psicólogo me dijo, bueno, yo no quise decir eso, ¿no? Y es mejor aclararlo, ¿no? De paso, tal vez me puedo corregir hasta yo, por tal vez decir algo que no tiene coherencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Criterio B, y acá está. Otro punto importante del autismo, el criterio B, dice patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, los famosos aleteos, los famosos movimientos estereotipados, ¿no? Los famosos agitaciones motrices, ¿no? Que tienen los autistas, ¿no? Entonces, eso es el criterio B, ¿correcto? Entonces, como les dije, normalmente todos se han quedado en contacto visual, habilidades sociales y el tema de lo que es discapacidad en el lenguaje, ¿no? O dificultades en el lenguaje, ¿no? Entonces, pero también está esta parte de los movimientos, ¿no? Y acá también otra vez te da 4 criterios del punto B. B.1, B.2, B.3, punto 4. Por ejemplo, solamente voy a detallar el 1, ¿ya? Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, estereotipados motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia o frases idiosincrásicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alineación de los juguetes, ya, todo tiene que estar en una línea, todo tiene que estar así. Pone sus dinosaurios en línea, pone sus carritos en línea, pone sus pelotas en línea, sus peluches en línea, ¿no? Cambio de lugar de los objetos, ¿no? Entonces, constantemente lo va a cambiar, pero eso tiene un orden determinado, ¿no? No, el orden él lo conoce, tú le alteras el SUA y él se va a alterar, ¿no? Cámbiale el orden y se va a alterar porque son normativos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la parte lineal también, ¿ok? Y acá está, insistencia en la monotonía, una sola forma, ¿no? Altérale ello, se va a alterar la persona. Cámbiale el patrón, la persona se altera, ¿no? Intereses muy restringidos y en el punto 4, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual en los aspectos sensoriales del entorno. En este caso va a ser muchas veces a los dolores, a las temperaturas, ¿no? O sea, puede haber calor, pero este niño, esta niña va a estar, va a seguir jugando, por más que haga calor, por más que quema. Puede ser un rasgo, ¿no? No es un criterio, no todos los autistas van a tener ese criterio. Hay varianzas, por eso es que acá te pide, ¿dónde está? Te dice, se manifiesten en 2 o más de los siguientes puntos. Por ejemplo, en el criterio A, que hay 1, 2, 3, te dice, ¿dónde está? Ya, te piden los 3, ¿ya? En el B te dice 2 o más, son 4, entonces 2, 3 o 4, ¿ya? Entonces, ¿ven? Hay criterios que hay que revisar. En el C, el D y el E, son generales, los famosos, ¿no? Acá te dice, los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, primera fase, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta primera fase? Está en la teoría, ¿no? Vamos a correr desde los 0 años, ¿no? Desde los 0 años hasta que termine la primera etapa, que son los 3 años, 3, 4 años, 3 años y medio por ahí. Ese es el primer bloque de desarrollo, ¿no? Porque todavía está en ese aprendizaje del entorno, ¿no? Aprendizaje del entorno, ¿ok? En el D, los síntomas causan un deterioro, ya, en general, ¿no? Deterioro clínicamente significativo, social, laboral, otras opciones, ¿no? En el E, alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual, ¿no? O por el retraso global del desarrollo y otros criterios, ¿no? Y también está, acá te dice especificar la gravedad. ¿Cuáles son las gravedades? Grado 1, necesita ayuda. Grado 2, necesita ayuda notable. Y grado 3, necesita ayuda muy notable, ¿no? Los niveles de gravedad. Hay tres niveles, ¿ok? ¿A qué edad se puede diagnosticar un niño con URSA? Más de los 5 años. ¿Por qué? Porque hay que conocer los hitos de desarrollo como tal, ¿no? O sea, una edad fija, 5 años, ¿no?
Antes, cuando tienes 6 meses, 8 meses, complicado porque está todavía explorando el entorno, ¿no? Entonces, hay que conocer ello, ¿no? Entonces, también hay evaluación específica para niños con autismo y eso va a correr por esa parte, ¿no? A ver, voy a mostrar esto al toque. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, a ver, creo que está por acá. Todavía estamos a tiempo, así que no hay problema, chicos. Por eso no estoy avanzando tan rápido, ¿no? No me voy a hacer tanto problema. A ver, está por acá. A ver, es el A2. Ujú. No, ujú. Bueno, no está por acá. Acá está. Ya, a ver. Ujú. Ya, acá está. Miren, ve. Por ejemplo. Voy a dejar de compartir. Creo que están viendo la parte de la diapositiva. Por ejemplo, voy a mostrar esto. ¿Dónde está? Toda la pantalla, ventana. Ya, acá está. ¿Ven este PDF que dice A22? ¿Me confirman, por favor? Like, si lo ven. Ya, ok, perfecto. Miren, para hacer evaluación específica del autismo, ¿no? Hay dos pruebas en el mercado muy útiles, ¿no? Entonces, una de ellas es el A22 y otra es el ADR, ¿no? Entonces, son dos pruebas muy utilizadas. Otros le incluyen el SSQ, que es Cuestionario de Comunicación Social, ¿no? Entonces, miren, el A22 es una escala de observación para el diagnóstico de autismo. ¿Okay? Esta prueba te permite o te ayuda a diagnosticar autismo. Ya nomás miren el precio en euros. Por eso es que las pruebas de autismo son caras, ¿no? Y también el diagnóstico de autismo no es nada barato, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los 12 meses hasta adultos, o sea, desde el primer año en adelante, ya puedes empezar con estas observaciones, ¿no? ¿Puedo diagnosticarlo en 2 años? Puedes diagnosticarlo en 2 años, pero ojo, acuérdate que es escala de observación, o sea, no vas a evaluar al niño, vas a observar, ¿no? Y con ello va a incluir mucho tu formación, ¿ok? Lo que tú conozcas, tu especialización, tu maestría, tu diplomado, qué sé yo, ¿no? Lo que estudies, ¿no? Por ejemplo, el ADR, edad, edad mental mayor a 2 años, ¿no? Entonces, acá te dice el ADR, el ADR te dice, yo puedo hacer una entrevista para el diagnóstico, ¿no? Y para diagnosticar estos trastornos del espectro autista a partir de los 2 años, ¿no? Entonces, vamos corriendo, ¿no? Y, por ejemplo, cuestionario de comunicación social, que es utilizado también para el área de autismo, ¿no? Te dice a partir de los 4 años, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que los niños no nacen hablando. Entonces, la comunicación, el lenguaje tiene un hito de desarrollo, un punto donde va avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a evaluar comunicación social, por ejemplo, o estos estilos de comunicación a un niño, por ejemplo, de 2 años, que a la justa está diciendo sílabas, ¿no? O sea, la unión de dos fonemas, ¿no? Entonces, o sea, complicado, ¿no? Entonces, hay que tener bastante conocimiento de ello, ¿ok? En quienes presentan TEA siendo adultos es algo que he visto en personas de habla inglesa más que nada. Se ha vuelto muy común autodiagnosticarse por el espectro. ¿Hay alguna forma de intervenir o psicoeducar para estos casos? Pregunto porque muchas de estas personas tienen una arraigada esta idea y veo que invitan a otros a autodiagnosticarse en redes sociales. No se me ocurre cómo se podría intervenir en esto sin herir susceptibilidades o más interpretaciones. Ya, acá hay un punto social, ya, y esto me gusta responderlo así. Nosotros por las personas no podemos hacer mucho, ¿no? Si es que las personas no quieren ser ayudadas, ¿no? Entonces, una clave de psicoterapia, ¿no? Es esta. Tú puedes ser el mejor psicoterapeuta. Tú puedes ser el mejor psicoterapeuta. Estás habilitado, colegiado, has llevado una segunda especialidad, has llevado una maestría, has estudiado en el Instituto de Terapia Beck, ¿no? Entonces, el mismo Aaron Beck te habrá capacitado, pero si el paciente no quiere cambiar, no vas a poder hacer nada, porque el que decide cambiar es el paciente, ¿no? Entonces, el que decide seguir las normas es el paciente, ¿no? Entonces, ese ejemplo, respondiéndote a ti, Bahía, gracias por la pregunta, cuando vemos que las personas se encierran en eso, mucho no podemos hacer porque se cierran en esa idea, lamentablemente es así, ¿no? Entonces, ¿cuántos cambios? Si no, el cambio social fuera sencillo, ¿no? Entonces, los antropólogos, las trabajadoras sociales, los sociólogos y los psicólogos sociales hicieran maravillas, ¿no? A nivel social, pero lamentablemente
cuando tenemos galletas mentales o esquemas mentales muy arraigados, ¿no? O creencias, ¿no? Irracionales, según la TREC, ¿no? Ya es muy complicado, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente compartir un poco de información, ¿no? Y obviamente, como les vengo diciendo de la semana pasada, no se autodiagnostiquen, no lean esto y digan, yo tengo esto, no, porque una cosa es leerlo y identificarte, ¿no? Y otra cosa es que un profesional venga, haga un proceso científico y te diga, tú tienes esto, ¿no? O no tienes nada, ¿no? No te puede diagnosticar nada, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, el autodiagnóstico tiene la misma desventaja que automedicarse. O sea, no todos sabemos por conocimiento básico de medicina o de salud que automedicarse, y acá los colegas de enfermería, de medicina o de psiquiatría, si hay alguno, me darán la razón, ¿no? De que automedicarse es algo, trae muchas desventajas a largo plazo. El autodiagnóstico es similar, ¿no? Porque tú vas a encerrarte en que tienes algo que no tienes, o que muy probablemente no tienes, ¿no? Entonces, porque sencillamente lo lees y crees que lo tienes. Esto pasa mucho con los estudiantes de pregrado, y si hay chicos de pregrado no me van a dejar mentir, que cuando llevaron psicopatología 1 o 2 empezaron a leer el DSM-5, la CIE-10 o la CIE-11, empezaron a decir, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Porque hasta a mí me ha pasado. Entonces, es una sugerencia, ¿no? ¿Cómo se podría intervenir? Como te digo, no se puede hacer mucho. Si tienes a alguien de confianza, dile, mira, ¿sabes qué? Te invito a que leas algo relacionado a la ciencia, ¿no? O que vayas con un profesional y te lo explique, ¿no? Porque tal vez no podemos ser del área de psicología, no podemos manejar mucho los términos a nivel social, pero podemos recomendar que vayamos con alguien profesional que lo explique, que lo oriente, ¿no? Entonces, o si no, que busquemos información basada en evidencia, ¿no? Tesis, artículos científicos, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, tengamos mucho cuidado con la información que tenemos en TikTok, en Instagram, en YouTube, ¿no? No toda la información es nefasta, no toda la información es contradictoria, hay información que sí es buena, pero tengamos mucho cuidado con lo que se ve, porque hay cosas sí, de verdad, no te invitan a algo positivo, como el ejemplo que les dije de la semana pasada de una amiga que no es psicóloga, ¿no? Pero compartió un TikTok que mencionaba varios síntomas de la ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada. Y ese video te invitaba a motivarte. Y yo le decía, oye, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, es que no, es que yo me siento así. ¿Cuánto tiempo? Hace casi 2 años. O sea, yo digo, anda con un psicólogo porque esos son síntomas de ansiedad, ¿no? Y me dice, ¿qué sientes? Y me empezó a detallar todo. Le digo, oye, esos son síntomas de ansiedad, te invito para que vayas a consulta y lo puedas tratar, porque ¿qué te genera? Me genera esto, ya, pues entonces hay afectación, ¿no? No, pero es que el video me invita a motivarme y yo tengo que motivar. Digo, ya, pero la motivación, y científicamente hablando, la motivación es fluctuante, es como los intereses a nivel de orientación vocacional son fluctuantes, ¿no? Entonces un día puedes estar muy motivado y otro día no hay motivación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok, chicos? Ya, para terminar con el autismo, entonces esos son los grados, ¿no? Y también esa es la información, ¿ok? Recomendaciones, busquemos, si somos autodidactas, busquemos nosotros nuestra propia información con evidencia científica, ¿ok? ¿Likes entendieron? ¿Like? Ok, muy bien, muchas gracias. Continúo entonces. ¿Ven? Sencillo, pausado, porque una recomendación que me dieron es que vaya más pausado ya. Estoy que la cumple. Bien, otro trastorno del desarrollo neurológico, ¿ya? Es el famoso TDAH, ¿no? El famoso TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, ¿no? Entonces, también muy conocido, muy bombardeado, muy proliferada la información de este trastorno, ¿no? Pero también hay que tener consideraciones, ¿no? Acá el TDAH te dice 5 criterios generales A, E, y te pide especificar algo en el criterio E, y también hay 3 niveles de gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ¿qué te dice este trastorno? Que hay 2 alteraciones en el niño o en la persona en general, ¿no? Déficit de atención y la hiperactividad. El déficit de atención es que tu capacidad atencional está, vale la redundancia, deficiente, no está adecuada, no cumple tu hito de desarrollo, no cumple tu desarrollo normal, ¿no? Entonces no puedes concentrarte, no estás prestando atención, no estás atendiendo las cosas que tienes que hacer, eres muy disperso, ¿no? Y la hiperactividad, hiper significa mucho, actividad, ya, entonces una sobreactividad, una hiperactividad, hay mucha actividad que motriz. Entonces, ¿qué es motriz? No es esto como en el autismo, ¿no? La motricidad es estar inquieto prácticamente, o sea, a un término más coloquial, estar inquieto, pero una cosa es un inquieto porque, ojo,
tengo esto, una vez le compartí a unos colegas practicantes de educación, me dijeron, yo creo que mi niño es hiperactivo, y ella era docente de primero de segundo, de segundo me parece, de segundo era. Y me dice, es que yo tengo varios niños que son hiperactivos. Y digo, hiperactivos, a ver, yo le comenté, ¿no? Por preguntar, ¿no? ¿Qué consideras tú como hiperactivo? No es que no pueden estar en su sitio y solamente esperan la hora del recreo. Y yo como que, solo esperan la hora del recreo, ya. ¿Cómo están en sus notas? Bien, no hay ningún problema, ya. ¿Y cuándo es que se ponen así? Es que ya en la última hora pedagógica antes de iniciar el recreo ya quieren salir. Ya, estábamos en el 2022. ¿Qué pasó en el 2022 a nivel académico? Regresábamos a las clases presenciales, ¿no? De las virtuales del 2020-2021 regresamos a las clases presenciales. Entonces, eso era algo normal que los chicos hasta esa edad, incluso hasta tercero de primaria, que sean muy inquietos a esas horas. ¿Por qué? Porque quieren volver a tener esa actividad. Y estábamos hablando de mes de mayo, cuando todavía eran los primeros 3 meses de adaptación que se tiene en el currículum de educación, ¿no? Entonces, yo le digo, no tienen TDAH. ¿Por qué? Porque no cumplen con estos criterios. Además, el índice general que me estás dando, ¿no? Corresponde a un niño de su edad, que es jugar, ¿no? Por eso, porque son juegos, o sea, tú los pones a jugar y son atentos porque se ponen de manera organizada. El que tiene TDAH no es organizado, ¿no? Entonces, juegan de manera organizada, juegan en un grupo, ¿no? Por ahí como que les gana la emoción, pero eso es propio de su edad, es propio de su desarrollo, es propio de la relación social, interacción que están teniendo allí, ¿no? ¿Por qué? Porque están emocionados, no han vuelto a jugar con sus amigos hace tiempo, ¿no? Y además les gusta jugar, están en su edad, ¿no? Entonces, pero a ver, traslademos eso a un adulto. Un adulto, supongamos, de 25 años, ¿no? Que está así, ansioso, que está queriendo, perdón, ansioso no, que está así como inquieto por querer salir al receso en la universidad. ¿Podrá ser? No, ¿verdad? Como que por allí no sería algo tan común. Ya, entonces, como no es algo tan común, ¿por qué? Porque el sitio de desarrollo que te dice el adulto es más controlado, el adulto se regula más fácil, pero el niño no. ¿Ok? Entonces, ahí entran las diferencias. ¿Ok? Entonces, eso quiero que se detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver. Criterio A, te dice, hay dos cosas, la inatención o el déficit de atención y la hiperactividad o impulsividad también se le conoce, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero la impulsividad está dentro, considerado a la par con hiperactividad, ¿ya? La inatención, mira, tiene criterio A.1.A, punto B, C, D, E, F, G, H, I, o sea, hay como 2, 4, 6, 8, 9 criterios, ya, 9 criterios dentro de un subcriterio del criterio A. O sea, date cuenta con ello, ¿no? Y con la hiperactividad pasa lo mismo. ¿Cuántos hay? Hasta hay 2, 4, 6, 8, 9 criterios más, ¿no? Entonces hay que considerar diferentes criterios, ¿ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, con el de inatención? Falla en prestar la debida atención o detalles, o por descuido se cometen errores, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, actividades recreativas. Al ser muy ordenados, los chicos probablemente no tendrían este déficit de atención, ¿no? Porque juegan de manera ordenada, dicen, ya, yo voy a ser el capitán, tú vas a ser el arquero, tú vas a ser el delantero, se organizan. Y tú dices, ya, sí, sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Entonces, hay un trabajo de liderazgo, hay un trabajo en equipo, hay una coordinación entre todos, o sea, es una organización, ¿no? Entonces no cumple con ese criterio, ¿no? Entonces, como les digo, hay que conocer estos criterios y los hitos de desarrollo para conocer un poquito más acerca de ellos, ¿no? Miren, el criterio A.1.C, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, ¿no? Acá dice, parece no escuchar, ¿no? No es que te digan no escucha, ¿no? Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina tareas escolares. A ver, instrucciones, a ver, ¿ustedes creen que estos chiquitos que estaban jugando al partido y que se estaban organizando, ya yo voy a ser el árbitro, yo voy a ser el arquero, yo voy a hacer esto? Entonces, ¿ustedes creen que acá no estarán siguiendo instrucciones? Porque, ojo, yo voy a ser el arquero y dicen, ya, yo me voy al arco, yo voy a ser el árbitro, ya, yo tengo el silbato, yo tengo las tarjetitas, ya, a ver, ¿hay orden ahí? ¿Hay instrucciones que están siguiendo allí? ¿Ustedes qué creen? Claro, ¿no? Porque obviamente es una función establecida que tienen que hacer, ¿no? Entonces, si ya siguen ello, entonces podremos ir descartando esta variable de que tienen TDAH, ¿no? O mejor dicho, tienen este déficit de atención, porque están cumpliendo las normas, están cumpliendo las reglas, ¿no? Dentro del juego. Si ahí incluso no la cumplieran, más lo del colegio, más lo del aula, allí podemos hablar de una hipótesis. Pero si en el juego no las siguen, entonces no hay problema, porque acá, ¿qué te dice? Tareas escolares o incluso en actividades de juego, ¿no?
Entonces, y acá para los más adultos dice actividades laborales, ¿no? Acá te dice, inicia tareas, pero se distrae rápidamente y evade con facilidad. O sea, ¿ven? Los chicos estaban jugando ahí muy felices sus 10 minutos de recreo y los valoraban como oro esos 10 minutos, ¿no? Entonces, no hay esa inatención, ¿ok? Tiene dificultad para organizar tareas, acá está lo de la organización. Evita, le disgusta y se muestra un poco entusiasta al iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Pierde cosas necesarias para tareas o actividades, acá está. Soy desatento, entonces, ¿dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi tajador? ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo dejé? Fuga de ideas, ¿no? Se distrae con facilidad de los estímulos externos, ¿no? Acá te especifica para adolescentes mayores y adultos, y también olvida las actividades cotidianas, olvida lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una inatención, son 9 criterios de la inatención. ¿Qué te pide acá? 6 o más de los siguientes síntomas para inatención, o sea, de los 9 tiene que haber 6 o más, ¿ya? Y la hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Acá, algo bastante claro, el, por ejemplo, a ver, el niño con TDAH, ¿no? Con esta hiperactividad e impulsividad, se va a lanzar. La pelota se va a la calle y el niño va y se lanza, no piensa, porque eso es la impulsividad, ¿ok? La impulsividad es hacer las cosas de manera precoz, de manera sin pensarlo, o sea, de manera rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, con este niño que sale a la calle y recoge la pelota? No mide el peligro, ahí está, lo pueden atropellar, ¿no? Ojo, no estoy bien cayendo en la idea ansiosa de que lo van a atropellar, no, 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 sino que lo pueden atropellar, porque ojo, sale la pelota y el niño no, no mide el peligro, ¿no? Entonces eso parte por la impulsividad, ¿ok? Y también con la hiperactividad, ¿de acuerdo? Entonces, habla excesivamente, también, ojo, una cosa es hablar fluido y otra cosa es el exceso del habla, o sea, hablan como si fueran metralletas, ¿no? ¿No? Entonces, hay un criterio, ¿no? Entonces, ojo, yo no tengo TDAH por hablar rápido, sino que hablo rápido por el tiempo que tengo, ¿no? Entonces, ahí hay un criterio de diferenciación, ¿no? Entonces, como lo del ejemplo con estos niños, ¿no? No había la impulsividad, no había la hiperactividad. ¿Por qué? Porque jugaban normal. O sea, dentro de lo que es un partido de fútbol para niños de 7 años, porque el segundo grado son 7 años, están jugando todos emocionados, ¿no? Ah, gritan y todo ello, pero es parte de su juego, ¿no? Entonces hay que tener esos criterios diferenciales, ¿ok? Juguetea, golpea las manos o los pies, se retuerce en el asiento, claro, ahí están los niños con hiperactividad, los que no pueden estar quietos, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Son fácilmente detectables en el aula, ¿no? Entonces, cuando los colegas de psicología educativa, cuando van y hacen esas observaciones en el aula, se dan cuenta de ello fácil, ¿no? Porque es fácil detectarlos a estos chiquitos, ¿no? Incapaz de jugar, ahí está, ve, incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, ¿ven? Entonces, si los niños ya juegan en grupo, entonces no habría ese criterio, ¿no? Corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Y acá es lo que decía un compañero, no mide el peligro, ¿no? Entonces, el que se para trepando a cada rato y quiere saltar y esto y esto y esto, o salta las escaleras o se pone a saltar, quiere hacer parkour y tanta cosa, siendo un niño de 7 8 años, ya, no mide el peligro. Y hay mucha sobreactividad, ¿ok? Y pues bueno, y acá te dice, criterio B, algunos síntomas de inatención están presentes antes de los 12 años, o sea, ¿cuándo se puede diagnosticar? Antes de los 12 años, ¿no? En cualquier etapa, pero a partir de los 4 o 5 años, porque ya hay una relación social, ya hay una adaptabilidad allí, ¿no? ¿Se puede diagnosticar TDAH a los 3 años? Muy complicado porque no es una etapa donde ha alcanzado los hitos que se requieren, ¿no? Entonces tampoco te especifica acá, ¿ok? Bueno, entonces no tengo nada más que decir porque el resto de criterios son los generales. Malestar clínico, no se explica por otro trastorno y todo lo demás, ¿no? Claro, después de los 4, ¿no? Entonces, más después de los 3 todavía, ¿no? Entonces, 4 años en adelante ya ahí sí, porque a los 4 años, por ejemplo, ¿dónde nos ubicamos? A los 4 años. ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños de 4 años? ¿Dónde están los de 4 años? Yo les mencioné, estos chiquitos que de la colega que me preguntaban ya están en segundo grado de primaria ya, pero estos niños de 4 años, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estudiando, ya les soplé, ¿dónde están estudiando? Etapa inicial, preescolar, ¿no? Entonces, allí ya se empiezan a detectar, ¿por qué? Porque ya hay una silla, ya hay una mesa, ya hay tareas que hacer, entonces ahí ya se puede empezar a diferenciar esos detalles, ¿ok? Sencillo, ¿ok? Tengamos la información requerida, tengamos la información actualizada, ¿no? Los hitos de desarrollo y vamos a comprender mejor, ¿ok? Sigamos. Ahora sí, pasamos un poquito ya a otros trastornos, ¿ok? Otros muy conocidos, ¿de acuerdo?
trastornos alimenticios y de la ingestión de alimentos. Estos trastornos, ¿a qué les hace referencia? Por ejemplo, ya yo les pregunto, este bloque de trastornos, ya por el tema de ingesta de alimentos, ¿ya? A ver, ¿en qué población creen que se dé más? ¿Dónde será más frecuente? ¿Dónde habrá más prevalencia? La epidemiología de estos trastornos, ¿dónde estará más presente? ¿Dónde se ubicará más? Adolescentes, excelente, adolescentes. ¿Por qué? Porque hay factores que influyen también en el desarrollo de estos trastornos, ¿no? La epidemiología de los TCA, trastornos de conducta alimentaria, también se les conoce, ¿no? Arrojan más esas etapas, ¿no? Entonces, cuando tú revisas la información, ahí te das cuenta, ¿no? Y dices, bueno, sí, les voy a contar un caso para que, y esto lo vimos en el tema de evaluación de evaluación de niños y adolescentes, porque nos vino un caso que analizamos y nos dijeron, ¿qué pruebas? Bueno, al psicólogo asesor le dijeron, ¿qué pruebas hay para evaluar TCA en niños? Y el psicólogo se quedó, TCA en niños, pero la epidemiología o la prevalencia te dice que es raro encontrar eso en un niño. ¿De cuántos años? De 9 años. Es más raro aún, porque sigue siendo un infante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y le dicen, no, es de que la mamá pasó por consulta y dice que su hija no quiere comer. Ya, ok, y quiere pasar con el psicólogo para que el psicólogo le enseñe, le haga terapia a la niña para que la niña coma. Entonces, ok, pero la colega no había redactado muy bien el motivo de consulta. Hay un punto importante que lo vamos a ver en evaluación, redactar el motivo de consulta. ¿Y qué pasó? Que llega a consultar a la mamá, la vuelven a citar y le dicen, a ver señora, queremos que nos comente usted qué es lo que pasa. Y dice, bueno doctora, mi hija no está comiendo. En mi casa, ojo, quiero que observen ahorita cómo lo voy a hacer porque lo voy a hacer igual como lo hizo la mamá, ¿no? Como nos mostraron el caso, ¿no? Entonces la mamá hizo esto. Lo que pasa, doctora, es que en mi casa todos son de buen comer, son de buen comer. Ojo, acá estoy repitiendo, así dijo la mamá, son de buen comer. Entonces, si todos son de buen comer, les sirvo bastante, ¿no? Y ahí dice, ah, ya, ok. Y su hija, ¿qué es lo que no come? Ah, es que mi hija come la mitad nada más. De todo eso que le doy, miren, de todo eso que le doy, come la mitad. Ya, ¿qué podemos intuir por ahí, por ese gesto? Podemos intuir, ya, que la mamá, por el tema familiar, sirve algo bastante despachado, algo bastante contundente, ¿no? Entonces, es mucha comida. Entonces, una niña de 9 años, ¿no? ¿Por qué se quita esto del TCA? Del TCA? Porque estamos hablando de que le están sobreexigiendo la ingesta de alimentos a una niña que obviamente por desarrollo va a comer una determinada cantidad, incluso los niños de esa etapa no comen mucho, no va a comer, ¿cómo vas a comparar que lo mismo que le sirves a un adulto, le sirvas a un niño y el niño lo coma todo? Cuando el niño se tiende a satisfacer o a saciar más rápido en nivel de comida, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué se hizo? En vez de hacerse la evaluación, en vez de hacerse el diagnóstico, en vez de pasar todo un proceso de psicoterapia, ¿qué se hizo? Se derivó a orientación nutricional, o sea, con la nutricionista del centro. Y ya está, problema solucionado. No se necesitó psicoterapia, solamente una sesión de orientación psicológica y ya se derivó a nutrición. Y ya está. ¿Hubo TCA? No, ¿verdad? Porque no corresponde la prevalencia a esto de acá. Y ojo, acá hay un punto importante que hay que conocer cómo se desarrolla la psicopatología. Vamos con estos trastornos. El más conocido, ah, voy a entender. Antes en los trastornos de neurodesarrollo está también los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje, ¿no? No los he tocado porque son muchos más, entonces no quiero, solamente quería incluir los tres primeros, TDAH, TEA y discapacidad intelectual. Ahora voy a pasar con esto. Son varios también acá, pero voy a incluir tres nada más, ¿ok? Tres. Claro, dices, pero mira, bien desarrollada, intuyo que tú me dices bien desarrollada, es más alta, ¿no? Y a nivel de masa muscular, perdón, de masa corporal es un poco más ancha, ¿no? Entonces, intuyo que tiende a comer un poco más, ¿no? Porque su cuerpo le exige eso, ¿no? Pero hablamos de una niña de tamaño normal, ¿no? Que contra una familia que es de buen comer, como lo decía la mamá, ¿no? Entonces, hay un criterio de exclusión ahí, ¿no? Entonces, sería raro decir si tiene un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Porque no es la población, no, y es todo más que todo por el entorno, ¿no? Entonces hay que tener esos criterios. ¿Bien? Vamos a ver. Anorexia nerviosa es lo que todos conocemos por anorexia, pero en el DSM-5 lo llaman anorexia nerviosa, ¿ya?
Estos son más fáciles de analizar porque son solamente 3 criterios, no hay más, ¿no? Entonces, acá, 3 criterios generales A, B, C, te pide especificar el criterio C y hay 4 niveles de gravedad, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice acá? ¿Ya? A, restricción en la ingesta enérgica en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo para la edad. Por eso es que cuando nosotros hacemos diagnóstico, aparte de conocer la teoría, aparte de conocer los criterios de diagnóstico, hay que aplicar mucho la observación psicológica. La observación psicológica te permite hacer análisis o te permite hacer inducciones, ¿no? Si yo veo que es una señorita de 15 años, ¿no? ¿Cuál es el prototipo, el biotipo de una señorita de 15 años? Lo tengo en mi mente, ya, pero si yo veo que es muy delgada, ¿no? Es muy delgada y la ropa como que, por ejemplo, supongamos algo que me puede decir, que me puede dar una alerta, la ropa le cuelga mucho, entonces ahí puedo intuir algo, ¿no? Entonces, si me dice, no, es que, y en consulta me dice, no, es que estoy baja de peso, no, el médico me ha hecho esto, pero no quiero comer, entonces por allí podría haber algo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo este criterio, ¿no? Hay un peso significativamente bajo en relación a su edad, ¿ok? Entonces, ya, el B, miedo intenso a ganar peso o a engordar. Ahí está, miedo intenso, algo emocional. Y C, alteración en la forma en la que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Alteración en la percepción es una capacidad cognitiva, la percepción. Entonces, por eso es que las personas que padecen de anorexia se pone el ejemplo clásico, se le pone a la persona y el espejo, entonces en el espejo está su versión un poco más, más llenita, ¿no? Y enfrente de ella, que es la realidad, está una persona bastante delgada, ¿no? Entonces, eso explicaría mejor la anorexia, ¿no? Entonces, ¿qué te pide acá? Lo que son las remisiones, ¿no? Y también te pide qué tipo es, el restrictivo o con atracones y purgas. Atracones son esto, te metes el dedo por la boca y te induces el vómito. Esos son los atracones, ¿yo? Entonces, hay que tener en consideración ello, ¿ok? Bien, esa es la anorexia. Entonces, ¿cuál es el criterio diferencial de la anorexia con los demás que vamos a ver? Es la alteración de la percepción hacia uno mismo, ¿no? Entonces, hacia uno mismo, ¿ok? Entonces, no me veo acorde a como yo soy, ¿no? Entonces, me veo más gordo, ¿no? Me veo más lleno, me veo más hinchado, ¿no? Entonces, esa es la alteración de la percepción, ¿ok? Eso es lo que te dice el criterio C. Con tipo restrictivo, durante los últimos 3 meses, desde que llega a consulta, los últimos 3 meses, ya si son más, obviamente lo consideras, ¿no? El individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, ¿no? Ese subtipo presenta la pérdida de peso, ¿no? Sobre todo la dieta, acá como les digo, las famosas dietas, el ayuno y el ejercicio excesivo, ¿no? Entonces, este es el tipo restrictivo. Y el tipo con atracones y purgas en los últimos 3 meses ha tenido episodios recurrentes de atracones, ¿no? Inducciones al vómito con laxantes, autoprovocado, diuréticos o enemas, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Y ahí quedó la anorexia nerviosa. 3 criterios, sencillito, ¿ok? Repito, restricción en la ingesta energética de alimentos que reduce su peso, ¿no? Miedo intenso, ojo, factor emocional, miedo intenso a ganar peso o a engordar, o sea, tendiente a ganar, ¿no? Y la alteración en la forma de la percepción. Y hay que especificar 2 cosas, si es de tipo restrictivo o con atracones. ¿Entendido? En mi caso yo mido 1.60, peso 39 kilos. Ya, eso tienen que consultarlo con el médico, con el nutricionista, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante hacerse los chequeos comunes, ¿no? Porque, ojo, tampoco estoy diciendo que tengan estos trastornos, no nos autodiagnostiquemos, ¿no? Porque tengamos algo con el tema de peso, no necesariamente es esto. Sería una alerta o una señal para ir a visitar al médico, ¿no? Entonces, es una sugerencia. Bulimia nerviosa, lo que por ahí me han estado escribiendo sobre lo que es la bulimia, ¿ya? La bulimia es sencilla, 5 criterios generales, ¿no? 5 criterios generales, hay que especificar en el E, ¿no? Y hay 4 niveles de gravedad, similar, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la bulimia? Criterio A, episodios recurrentes de atracones. ¿Qué es lo que diferencia la bulimia de la anorexia? Los atracones, la provocación o la autoprovocación del vómito. No, pero en anorexia sí hay, pero no es el criterio principal para diagnosticar anorexia, ¿no? Para diagnosticar bulimia sí es, ¿no? Entonces, ¿qué aparte de los atracones que hay? Dice, ingestión en un periodo determinado, ¿no? Cualquiera de 2 horas, o sea, durante 2 horas se está batallando con eso, ¿no? 2, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, ¿no? Entonces, falta de control, o sea, come mucho, ¿no? Come mucho y después,
lo tiene que botar, ¿ok? Ahí está. El anoréxico no tiende a comer mucho. Ahí hay otro criterio, ¿no? Bien. Criterio B, comportamientos compensatorios inapropiados que son recurrentes para evitar el aumento del peso. Vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes, ¿no? Acá viene otro punto sobre la automedicación, ¿no? Consumiendo laxantes, diuréticos y otros medicamentos, ¿no? Y acá también te especifica en el B el ejercicio excesivo. Por eso es que esas son señales que uno hay que tener en cuenta, ¿no? C, los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses, ¿ok? La D, la autoevaluación se ve indebidamente influida por la construcción del peso normal. Ojo, acá no te está diciendo alteración de la percepción, ¿no? Autoevaluación, que es el autoconcepto, ¿no? Entonces, esa es una variable que se puede evaluar. Hay un cuestionario que te mide eso, ¿no? Pero acá hay un punto diferencial. La anorexia es alteración de la percepción y el otro es el autoconcepto, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y por último, la alteración no se produce excesivamente durante el episodio de anorexia nerviosa, ¿ves? O sea, no se produce como anorexia nerviosa, ¿ok? Y acá está, remoción parcial, total, y acá están los grados, leve, moderado, grave, en extremo, ¿no? ¿Cuál es el extremo? Les comento para que vean qué tan fuerte es esta patología. Extremo, un promedio de 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. O sea, a la semana se ha hecho mínimo o máximo 14 atracones, ¿ok? ¿Qué te puede generar esto a largo plazo? Toda esta parte de acá se te empieza a escamar, se te empieza de la garganta, se te empieza a... el término es escamar, porque es como que se te empiezan a hacer llagas. ¿Por qué? Porque la excesiva fuerza que realizas al hacer el vómito, que te induces a hacer ello, o sea, te manda a arrojar y, o sea, toda esa fuerza que realizas te va lastimando la garganta, ¿ok? Ahí hay un punto. Y bueno, likes entendieron la bulimia para pasar al otro que es muy parecido a la bulimia, pero hay que diferenciarlo. Ya, ok, muy bien. Pregunta, ¿se está entendiendo mejor ahorita que estoy yendo más pausado y he reducido las psicopatologías? Ya, ok, muy bien, muchas gracias. Trastorno de atracones. Ay, pero la bulimia de atracones, sí, pero hay que diferenciarlo, ¿no? Hay que diferenciar. ¿Qué es lo que hay que diferenciar? Acá te dicen 5 criterios, igual que la bulimia. A a la E, te pide especificar en el criterio E y hay 4 niveles de gravedad. Pero ¿cuál es la diferencia? Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes, ¿no? Que son específicos de esta patología. Ingestión en un periodo determinado. Cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de personas ingerirían en un periodo similar o circunstancias parecidas. Lo que es comer, 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 comer. Mamá, sírveme más, mamá, sírveme esto, ta, 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 ta. Y tú te pones a pensar, pero ¿cómo puede consumir todo ello? ¿No? Si antes no comía. Entonces, hay un excesivo cambio en eso, ¿no? Hay un cambio bastante diametral, ¿ok? Entonces, la excesiva ingesta de alimentos. Y punto 2, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Acá está, falta de control, sensación, yo siento falta de control, siento que no puedo controlarlo, siento que es algo que hago. ¿Dónde está algo similar? Eso lo vimos la clase anterior. ¿Dónde está eso similar? Siento que tengo esto, soy consciente de ello, pero no lo puedo manejar, no lo puedo controlar. A ver, pregunta para retroalimentar. A ver, soy consciente de esto, pero no lo puedo controlar. ¿Qué cosa es? Lo dijimos en uno de los trastornos y he hecho una recapitulación al inicio. Lo mencioné ese trastorno. ¿Qué es eso? Siento que esto está mal, pero no lo controlo. No lo controlo. ¿Qué es? Ya, pero ¿qué cosa es del TOC? ¿Es obsesión o es compulsión? Ya le soplé ya. ¿Qué cosa es? Es compulsión, exactamente. Entonces, sensación de falta de control, ¿no? Sensación de que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Acá está, no se puede controlar. Es consciente, pero no se puede controlar. Lo hace por impulso, por compulsión, ¿ok? Entonces, es algo similar a la compulsión, esto que te dice acá. Por eso es que hay que tener ese criterio diferencial, ¿ok? Episodio B. Perdón, punto B, dice, episodios de atracones se asocian a 3 o más de estos hechos. Te menciona 5, los voy a leer. Son chiquitos, ¿ya? Comer mucho más rápidamente de lo normal, lo que les comenté antes, ¿no? Comer hasta sentirse desagradablemente lleno, ya, desagradablemente lleno. Una cosa es de que uno dice, ah, qué rico comido, ya, me siento lleno. Y otra cosa es como que, uy, me siento lleno, ya no me entra nada más, ya. Son sensaciones diferentes. Entonces, en ese punto, como te lo describe el paciente, que es un síntoma, hay que analizarlo, ¿ok?
Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. Acá está. Nosotros comemos por el hambre, porque tenemos una sensación, pero esta persona va a comer hasta porque no tiene hambre, ¿no? Entonces hay que tener eso también en cuenta. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. Acá está otro factor emocional, la vergüenza, ¿ok? Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido, muy avergonzado. Acá está, la parte de la compulsión, ¿ok? Entonces, lo hago, no lo puedo hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacerlo, lo hago, pero después me siento mal. Después, ¿por qué lo hice? No, que no lo debería haber hecho. No, entonces empieza el arrepentimiento, ¿ok? Y otra vez te dice el criterio, o malestar intento respecto a los atracones, o sea, siente que ya, o sea, es consciente, ya llegó a esa parte consciente de que esto me hace mal, ¿no? Los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses, ¿no? Al menos te dice una vez a la semana. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado, como la bulimia nerviosa y no se produce por otro tipo de trastorno, como la anorexia nerviosa, ¿ok? ¿Cuál es el diferencial entre TOC y bulimia? Que bulimia es netamente con el tema de alimentos. En TOC, la vez pasada que revisamos, ¿había algo de alimentos? No. Entonces, ahí hay un criterio diferencial. No, pero hay compulsión, sí, hay compulsión, pero el TOC es un cuadro distinto al de la bulimia, ¿ok? Y acá te explico otra vez, leve, moderado, grave, extremo. ¿Qué te dice el extremo? 14 o más atracones a la semana. Acá está, o más. ¿Qué te decía en la bulimia? 14 episodios, no te dice nada más. 14 es el límite, pero el de atracones te dice 14 o más, ¿ves? Ahí hay diferencias, ¿ok? ¿Se entendió? Like, para pasar al siguiente bloque. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Cuántos estamos? 43. Me da pena porque recuerdo que la primera sesión éramos más de 100, pero bueno, ya pues, ¿qué se va a hacer? Hay que continuar. Bien. Ah, no le pasé la lámina, lo siento. Ahora sí, trastornos de la excreción. ¿Presente en niños o en adolescentes? ¿Cuál creen ustedes que es la epidemiología? ¿Dónde están presentes? Trastornos de la excreción. ¿Niños o adolescentes? Ya, niños, ¿quién da más, quién da menos? En niños, exactamente, se presenta en niños. Entonces, ¿cuáles son estos trastornos de la excreción? Son solamente dos. Bueno, acá te marcan tres, pero muchos de los trastornos que te marcan una cantidad. Acá hay otro que dice, otro trastorno de la excreción especificado y el otro trastorno no especificado, pero esos no se consideran. ¿Ok? Se consideran en casos bien raros. ¿Ok? Bien, enuresis y encompresis. Enuresis, si dices excreción, entonces enuresis a qué hace referencia y encompresis a qué hace referencia. ¿A cuál hacen referencia a cuál? Excreción, ya por la imagen vamos detallando. A ver, enuresis, a ver, empecemos con enuresis. ¿Qué hace referencia a la enuresis? ¿A qué sustancia de excreción? Orina, muy bien. ¿Y la encopresis a qué hace referencia? Si la enuresis es orina, ¿la encopresis a qué es? La encopresis. Ya, enuresis orina. No puede ser orina, ya. Obvio, pues no puede ser orina, pues, ¿no? Heces, muy bien, las heces. Entonces, sin miedo, chicos, sin miedo, porque heces es un término que se utiliza en forma clínica, ¿no? Entonces, los chicos que se van a psicología infantil o terapia de trastorno de la expresión van a tener que hablar mucho de esto, ¿no? Y van a tener que utilizar esa terminología, como lo dice Bahía, porque los niños lo entienden de esa forma, ¿no? Porque van a tener que mencionar ello, ¿ok? Entonces, enuresis y encopresis, los mismos criterios, 4 criterios generales en ambos, A a la D, y pide especificar con el criterio D. ¿Qué te dice la enuresis? Emisión repetida de la orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, ¿ok? La B, comportamiento es clínica, ya bueno, los generales, ¿no? Clínicamente significativo cuando se manifiesta con, ya, te hace daño. El C, la edad cronológica es por lo menos 5 años o un grado de desarrollo equivalente. 5 años, 4, bueno, 4, bueno, 4 no mucho, 4 y medio, ya casi llegando a 5 o 6 años, ¿no? Incluso un poquito más, ¿ok? Entonces, la edad cronológica es de por lo menos 5 años en adelante puedes diagnosticar, ¿ok? Y el de comportamiento no se puede atribuir, ya, acá está el diferencial, no se puede atribuir por efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica, ¿ok? Entonces, generales, no hay el control del esfínter de la orina, ¿no? Y es por lo menos 5 años. ¿Y qué te pide especificar? Si es solo nocturna, solo diurna o mixto, que es diurna y nocturna, ¿ok? Y en la encopresis es lo mismo, ¿no? En la encopresis, excreción repetida de heces en lugares inapropiados, ¿no? Entonces, si te dice en lugares inapropiados, como por ejemplo, la ropa, ¿no? En la calle, ¿no? Fuera del inodoro, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces, lugares inapropiados, ¿ok?
ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Acá te dice, la ropa en el suelo, ¿no? Una vez durante un mínimo de 3 meses, ¿no? Acá en la enuresis también igual, 3 meses consecutivos, ¿no? 2 veces por semana durante un mínimo de 3 veces consecutivos, y acá en la encopresis empieza a diferenciarse una vez, se produce cada mes durante un mínimo de 3 meses, una vez, cada mes durante un mínimo de 3 meses, ¿ok? Ahí hay otra diferencia. La edad cronológica en la encopresis es ahora por lo menos 4 años, o sea, 4 años en adelante. La enuresis es de 5 en adelante y la encopresis 4 años en adelante, ¿ok? Y el comportamiento acá, el mismo, no se puede atribuir por efectos fisiológicos o de una sustancia, ¿ok? Y acá te pide especificar con estreñimiento e incontinencia por desbordamiento o sin estreñimiento e incontinencia por desbordamiento, ¿no? ¿O qué cosa es? Me siento muy lleno y hay que expulsarlo, ¿no? Eso es una, y el otro es de que no siento nada, ¿no? Entonces, existen pruebas de la presencia del estreñimiento en la exploración física en la historia clínica y no existen pruebas en la presencia de estreñimiento, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ok? Por eso siempre es bueno primero consultar con un médico, porque hay casos en donde los niños no van a hacer, se retienen mucho y eso es algo que se trata de manera médica, ¿no? Y después con el psicólogo, ¿no? Dependiendo si es una encopresis, ¿ok? Entonces, ya está, sencillo, ¿se entendió? Estas son dos de las patologías más fáciles de entender, ¿no? Porque son solamente 4 criterios y son bien cortitos. Ya, una hojita nada más es su diagnóstico, ¿ok? Ya está, muy bien, sencillo. Pasamos a la siguiente. Muy conocidos estos, trastornos del sueño vigilia. ¿Qué significa vigilia? Estar despierto, ¿ok? Sueño, estar dormido, ¿no? Entonces, ojo, acá aparte del desarrollo hay que tener mucho en consideración la parte de neurotransmisores y la parte hormonal, ¿de acuerdo? Vamos primero, y ojo, mucha atención acá, con esto creo que ya terminamos. A ver, sueño, y sí, con esto terminamos. Ya. Trastorno de insomnio. ¿Qué es el insomnio? Generalmente, incapacidad para dormir, no puede dormir, ¿ok? Le es difícil dormir, le es complicado regular su sueño, ¿ok? ¿Qué te dice el insomnio? Criterios hasta la H, o sea, hay 8, hay mucho por considerar, ¿no? Y te pide especificar el criterio H, ¿no? Entonces, vamos a ver. Predominante insatisfacción por la cantidad o la calidad de sueño. Acá es cuando te dicen, normalmente, he dormido 8 horas, pero sigo con sueño. Siento que no he descansado. Ya, ese es un síntoma, ¿ok? Dificultad para iniciar el sueño o dificultad para mantener el sueño. Para iniciar el sueño son los que están ahí en su cama dando vueltas, no pueden dormir, ¿no? Y dificultad para mantener el sueño es de que tienden a levantarse en la madrugada repetitivamente y después ya no pueden volver a conciliar el sueño, ¿no? Y acá está, despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir, lo que les está explicando. Son 3 criterios en el criterio A, ¿ok? En el B, la alteración del sueño causa malestar ya. El malestar clínicamente significativo y obviamente, si es que tú no duermes, ¿qué áreas de funcionamiento se te van a alterar? Si yo no duermo, ¿qué se me altera? ¿Dónde? Claro, todas, pero a ver, ¿cuáles? Pues detallemos, seamos más descriptivos. ¿Cuáles? Si yo no duermo, ya, atención, ya, esa es una personal, ya, recordemos, hay humor, ya, humor, muy bien. Ojo, cuando se refieren a humores, por ejemplo, los cambios de humor, los cambios de emociones repentinos, ¿no? Ya, y de manera externa, ¿qué cosa cambia? ¿Qué cosa se empieza a alterarse? ¿Mis relaciones qué? ¿Mi qué? Desempeño, muy bien, desempeño laboral, empiezo a ya no rendir antes, relaciones personales, empiezo, como dice, cambio de humor, empiezo a relacionarme de manera negativa, de manera disfuncional, ¿no? Empiezo de manera interpersonal, ¿no? Rendimiento académico, muy bien. Al no dormir, al no haber atención, al no haber memoria, al no haber percepción, todas esas funciones cognitivas, ¿usted cree que voy a rendir? No, no hay rendimiento académico. Por ejemplo, con mi enamorada me puedo poner más irritable, puedo tener esa despersonalización y tanta cosa. O sea, por eso es que es bueno e importante cuidar de nuestro sueño, porque todas esas cositas que usted me ha mencionado se afectan. Y eso es lo que te menciono acá, ¿no? Entonces, no causa, miren, deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento de otras áreas importantes del funcionamiento, familiar, social, pareja, ¿no? Psicología, ¿no? Entonces, y factores interpersonales y todo ello, ¿no? O intrapersonales. La dificultad del sueño se produce al menos 3 noches a la semana, 3 noches, 3 veces a la semana, es donde se presenta ello, ¿no? Un mínimo de 3 meses, ¿no?
Se produce a pesar de condiciones favorables para dormir. ¿Cuáles son las condiciones favorables? Tienes oscuridad para dormir, no estás cercano con el celular, ¿no? No estás cercano a aparatos de luces, no hay ruidos externos, no tienes una cama cómoda, ¿no? Entonces, esas cositas son condiciones favorables, ¿no? Entonces, no existen esas condiciones favorables, porque si no existieran, pues, supongamos, tuviéramos una de esas camas antiguas, ¿no? Bueno, hay gente que ya se acostumbró, pero eso, ponte en una cama de esas antiguas que eran de paja, que eran así duras. Normalmente nosotros tal vez no nos podemos acostumbrar, ¿no? Pero bueno, normal, ¿no? Entonces ahí hay un punto de referencia, ¿ok? Ya. El insomnio ya, y bueno, el insomnio nos explica por otras situaciones fisiológicas, no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos, ¿no? Y hay coexistencia con otros trastornos. ¿Qué te pide especificar? Con trastorno mental recurrente, con afección médica o con trastorno del sueño, ¿no? Otro trastorno del sueño, ¿de acuerdo? Ese es el insomnio de manera general. ¿Se entendió? Like, preguntas, dudas. Ok, muy bien. Narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? ¿Es una droga? No, la narcolepsia no es una droga, ¿no? Entonces, la narcolepsia es otro trastorno del sueño. ¿En qué se diferencia? ¿No? Hay dos criterios, también es sencillo de entender porque son dos criterios nomás, y tres niveles de gravedad, ¿ok? Ajá, entonces, periodos recurrentes de necesidad irrefrenable, ojo, irrefrenable, o sea, duermes, ¿no? De dormir, de abandonarse al sueño, de echar una siesta, se producen en un mismo día, ¿no? Y acá te especifica, en el criterio B, presencia de al menos una de las características siguientes, y acá te especifica un montón, ¿no? Sí, te especifica un montón. ¿Qué te dice? Uno, episodios de cataplegia definida por, o se puede producir por al menos una de estas cosas. Punto A. El individuo con enfermedad de larga duración, episodios breves, ¿no? Pérdida brusca bilateral del tono muscular, de conservación de la conciencia, o que se desencadena con la risa, con las bromas, ¿no? Y en otro, los niños o en otros individuos en los 6 meses posteriores al inicio, episodios espontáneos de muecas o de abrir la boca o y sacar la lengua, ¿no? Entonces, hay un factor conductual que se ve alterado acá, ¿ok? Deficiencia de hipocretina, ¿no? Según el valor de inmunoreactividad de hipocretina, que es una hormona, ¿no? Por eso le dije, para entender esto hay que conocer un poco también de la parte hormonal, ¿no? La parte endocrinóloga, ¿no? Entonces, bien. Y tres, polisomnografías nocturna con latencia en el sueño REM. Acá está, sueño REM. Hay que conocer bases biológicas del comportamiento porque hay 4 fases del sueño REM. La 1 y la 3 van juntas y la 2 y la 4 van juntas. Entonces hay un punto en el sueño en donde tú te quedas muy profundo y por más que pase un terremoto no te vas a levantar. Por más que están, oye, 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 y tú no te levantas, ¿no? Porque eso es una fase del sueño REM. Pero hay otras en donde eres muy lábil, muy frágil. Entonces pasa un zancudo y te despiertas, ¿no? Normalmente cuando en las madrugadas de verano los zancudos no despiertan es porque estamos en una fase de sueño REM muy frágil, ¿ok? Por eso es que los zancudos no despiertan, porque después, si no, nos despertaran toda la noche, ¿no? No pudiéramos dormir, ¿ok? Entonces, eso es la especificación de la narcolepsia. ¿Quedó claro? Dos criterios que tienen especificaciones, pero son sencillas de entender, ¿no? Pérdida del tono muscular. Ahorita todos estamos con tono muscular, ¿por qué? Porque controlamos, ¿no? Pero ¿qué es pérdida del tono muscular? Esto, pierdes, como que te desvaneces, ¿no? Entonces, pérdida, ¿no? Te caes, sencillamente, ¿ok? Parasomnias, acá está. Ahora vamos con otro trastorno muy conocido, pero que ya cambió de nombre. Antes tenía otro nombre, ¿ok? Las famosas parasomnias. ¿Qué son las parasomnias, licenciado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenía? Apnea. Acá están las parasomnias. Con trastorno despertar del sueño no REM. ¿Qué te dice acá? Tenemos episodios recurrentes del despertar incompleto del sueño. Ojo, despertar incompleto del sueño. ¿Qué te despiertas? Tú vuelves a estar consciente, ¿ok? Entonces, eso es que tú estás, te has levantado completamente, ¿no? Pero si te dice, no, despertar incompleto ya más o menos te hace referencia a algo, ya por ahí puedes estar deduciendo, ¿ok? Primer tercio del periodo principal del sueño que se va acompañado con una u otras características siguientes. Primero, sonambulismo, el famoso sonambulismo, episodios repetidos en los que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño, ¿no? Durante el episodio de sonambulismo, ¿no? Tiene la mirada fija y en blanco, ¿ok? Y otro, punto 2, terrores nocturnos. ¿Qué son los terrores nocturnos? Son episodios recurrentes de despertar con agitación motriz, gritando, sudando, con miedo, con escalofríos, ¿no? Pero no recuerdas lo que has soñado, ¿no? Y ahí se diferencia con las pesadillas, ¿no? Porque acá también está el trastorno de pesadillas, pero los terrores nocturnos, ¿no?
como le dije, alerta autónoma, midriasis, miedo intenso, taquicardia, sudoración, ¿no? Pero no se recuerda, ¿no? Lo que has estado soñando, ¿no? Por eso se llama parasomnias, ¿ok? Acá está, criterio B, no se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo, ¿ok? Ojo, son dos diferentes, sonambulismo o trastornos, perdón, o terrores nocturnos, son dos cosas diferentes, ¿ok? Una vez hice una diferencia en el colegio que hice mis prácticas y la mamá me decía que el niño se levantaba muchas veces llorando en la noche, ¿no? Y yo le pregunté, ¿su hijo recuerda lo que soñó? Me dice, no, pero se levanta gritando y llorando. ¿Desde cuándo vio esto? No es que yo le compré, y me dijo así, desde que le compré un juego. Ya, ¿qué tipo de juego? Es un juego de guerra. Ya, ¿y qué contenido contiene esto? No ve sangre, cabezas decapitadas y todo ello es contra zombies. Ya, ok. Y antes de que usted le compre el juego, ¿su hijo experimentaba eso? O mejor dicho, antes de que él empiece a jugarlo, ¿su hijo experimentaba eso? No, hay una hipótesis que corrobora eso. Y eso alimenta un terror nocturno, ¿ok? Y el terror nocturno es eso. Te levantas, gritas, lloras, pero no recuerdas, ¿no? Es como que, ¿qué pasó? ¿No? Y bueno, eso es un terror nocturno. Diferente a la pesadilla, que ahorita vamos a la pesadilla, ¿ok? Amnesia en los episodios está presente, ¿ok? Alteración que no se puede atribuir a efectos fisiológicos, ¿no? Los episodios causan malestar clínicamente significativo, ¿ok? Generales, ¿no? ¿Y qué te pide especificar? Por ejemplo, tipo con sonambulismo. Acá hay especificaciones. Ingestión de alimentos relacionada con el sueño, comportamiento sexual relacionado con el sueño o tipo con terrores nocturnos. Sonambulismo con terrores nocturnos también puede estar mixto. ¿Ok? Entonces, esos son las parasomnias. Hay dos, sonambulismo y terrores nocturnos. Y en ambos, cuando se despierta la persona no recuerda nada. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Son dos sencillas. No hay nada más. ¿Quedó claro? Ah, hay preguntas, con razón, ya. Ya, las parálisis de sueño es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, es ya la parte donde tú no sientes, o sea, estás en una fase de sueño donde te despiertas, pero no te puedes mover, porque recordemos que cuando uno entra en fase de sueño, el cuerpo se relaja, el cuerpo ya no funciona, muchos órganos dejan de funcionar, muchos sistemas dejan de funcionar, y solamente funciona el circulatorio, el respiratorio y el nervioso, ¿no? Entonces, el nervioso a medias, ¿no? Por decirlo así, porque cuando tú te pasa un terror nocturno, estás tieso. Dices, no me puedo mover, no me puedo. No, no es que no te puedas mover, es que tu cuerpo no se mueve porque no está completamente despierto. Eso es un terror nocturno. Perdón, eso es una parálisis de sueño, ¿ok? Sino que muchos le dicen que ven otras cositas porque por el mismo miedo, ¿no? Por el mismo miedo generan esa proyección de imágenes, ¿no? Entonces, el sonambulismo y terror nocturno, ¿qué se deben? Normalmente son a cuestiones fisiológicas, aunque acá te dice, disgrega esto, ¿no? Elimina esto, pero como les comenté en el ejemplo, ¿no? De este chiquito que se levantaba llorando del colegio, ¿no? Era porque empezó a jugar un juego mucho de violencia. ¿Y qué edad tenía este niño? 7 años, de segundo de primaria. ¿Y por qué si era probablemente para diagnosticarlo? Porque estaba presentando problemas en el colegio. ¿Qué problemas? Se asustaba con facilidad, no jugaba con sus amigos, empezaba a hacer dibujos muy oscuros, ¿no? Y llegaba con sueño, era muy temeroso, entonces hay una afectación con los amigos, con los demás, hasta incluso con la profesora, ¿no? Entonces, y lloraba mucho, hay una reacción emocional, entonces sí cumple con las características. No le diagnostiqué porque era colegio, ¿no? Pero sí le dije a la señora, probablemente sea esto, quítele el juego, así, de frente, quítele el juego. Le quitó y al mes ya cesaron los síntomas. ¿Por qué? Porque había algo psicológico que era la proyección de imágenes ¿Por qué? Por eso es de que yo digo, hay que seguir las normas. Yo les digo a muchos colegas, hay que seguir las normas. No, que tú eres muy para... No, es que si un juego te dice para mayores de 16 años es por algo, ¿no? Entonces mira lo que le causó a este niño. Yo siempre les pongo este ejemplo a este niño, ¿saben? O sea, y para remate esto es también un poco la responsabilidad de los papás, porque bien claro dice ese juego, mayores de 16 años, y le están dando a un niño de 7 años, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ven? Bien, finalmente, pesadillas, ya, más sencillo, ¿no? Las pesadillas. ¿Cuál es el criterio diferencial de las pesadillas con el terror nocturno? Es que en las pesadillas sí recuerdas el contenido del sueño. En cambio, en el terror nocturno no recuerdas lo que has, porque muchos confunden, ay, tengo terror nocturno. ¿Y qué pasó? ¿Te has olvidado? No, es que sí, yo recuerdo que yo estaba esto, me estaba cayendo, después me comí un león y no sé qué. Pero eso es una pesadilla. No es que porque recuerdas. La pesadilla, el criterio diferencial con el terror nocturno es que recuerdas, ¿no? En la pesadilla está el recuerdo, ¿no?
Dice, se producen de forma prolongada. Ojo, tener una pesadilla una vez a las 500 tampoco te hace tener esta patología, ¿no? Acá te dice, se producen de forma prolongada y repetida de sueños sumamente disfóricos, raros, que se tergiversan, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y acá te dice, y que se recuerdan bien, o sea, sí hay función de la memoria, ¿no? Por lo que en general implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física, ¿no? Y suceden durante la segunda mitad del periodo principal del sueño. ¿Cuáles son los episodios del sueño? Son las 4 fases, la segunda mitad, fase 2, 3 o 4, ¿ok? Entonces, B, al despertar de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y está alerta, cosa que en las parasomnias, como en el sonambulismo y en el terror nocturno, no sucede. Acá hay otro criterio diferencial, ¿no? Para saber diferenciarlos netamente, ¿no? Entonces, en el de pesadillas, la persona se orienta y está alerta, ¿no? ¿Qué significa que se orienta? Por examen mental, por bases de psiquiatría o de psicopatología o análisis de funciones cognitivas. Orientación, preguntas básicas, quién soy, cuántos años tengo, dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? Partes de un examen mental, los que son del área de salud me van a entender, ¿no? Entonces, son autoconocimiento propio de las funciones que tengo, ¿no? Quién soy, dónde estoy, cuántos años tengo, en qué país estoy, qué estoy haciendo, por qué me desperté, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo, ¿no? Se hace esa conciencia, ¿ok? C, la alteración del sueño causa, ya, malestar clínicamente significativo, ¿no? Y el deterioro en otras áreas, ¿no? Las pesadillas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos y hay coexistencia con otros trastornos mentales o médicos no explicados adecuadamente. ¿A qué se refiere? Y acá te pide especificar, ¿ya? Especificar si es durante el inicio del sueño, ¿no? O también asociado a relación con el sueño, afectación médica o con otros trastornos del sueño asociado, ¿no? Y acá te pide especificar agudo, subagudo o persistente. Y también en cuanto a gravedad, tienes leve, moderado y grave. ¿Cuál es esto de acá? A ver, te explico. El agudo dice, la duración del periodo de pesadillas es de un mes o menos de un mes, ¿ok? Subagudo, la duración del periodo de pesadillas es superior a un mes, pero inferior a 6 meses. Y obviamente el persistente es de 6 meses o más, ¿ok? Y en las gravedades, el leve, menos de un episodio por semana en promedio, o sea, la semana uno, pero se persiste en toda la semana, ¿ok? Moderado, uno más episodios por semana, pero no cada noche, ¿ok? O sea, no es que normalmente no van a ser seguidas, pueden aparecer, pero en constancia, ¿no? Y grave, los episodios se producen todas las noches, eso significa que todas las noches tiene pesadillas, ¿ven? Eso pasa con la gravedad de algunas patologías. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? ¿Likes si se entendió? Ya, muy bien. Y miren, exactamente terminamos, ya está. Un minuto. ¿Qué más, qué le llamó más la atención del tema? ¿Qué les llamó más la atención? A ver. Los leo, a ver, ¿qué más qué le llamó más la atención del tema? Hemos visto las más recurrentes, porque obviamente hay otros trastornos del sueño, pero no son muy comunes y también explicarlos me demoraría más, mire, vea, ya 1 hora y media explicando cuánto hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi 12 trastornos, ¿no? A ver, ¿qué les llamó más la atención del tema? Y con eso terminamos. Ah, ya. Ya no se llama retraso mental, ya, actualmente se llama discapacidad intelectual, ¿ok? Ya no se llama retraso mental, se llama discapacidad intelectual. Ya, a Walsoni le llamó más la atención las pesadillas, ¿ok? Seguro todos tenemos un conocimiento previo de que es una pesadilla, un terror nocturno, pero tal vez no sabíamos que tenía una parte clínicamente significativa, ¿no? Entonces, ojo, licenciado, yo he tenido una pesadilla, pero solamente fueron 2 veces en un mes. ¿Y antes has tenido? No. ¿Has vuelto a tener? No, en esta semana no. Ay, entonces, normal, porque las pesadillas también son normales, ¿no? Por eso te dice pesadillas, trastorno de pesadillas, ¿no? Entonces, el trastorno ya es una afectación como tal, y ahí te dice el grave, son todas las noches, ¿no? Por diferentes meses, ¿no? Entonces, hay que tener consideración ello. A ver, ¿qué más les llamó la atención? Tema del autismo y déficit de atención y hiperactividad. Ok, a Angeli le llamó la atención ello. A Magali la especificación de la parálisis del sueño. Ya, sí, porque hay otra diferencia. Acá no está, pero porque no es algo netamente está más para psiquiatría, ¿no? La parálisis de sueño, pero hay muchos criterios diferenciales, como les explico. La parálisis de sueño es más que todo un problema del sistema nervioso, bueno, no un problema, sino que es algo normal, o sea, las parálisis de sueño son normales. ¿Por qué? Porque es ese despertar inconsciente durante una etapa del sueño donde estás sin funciones ejecutivas, sin funciones del sistema motor, ¿no? Entonces, por eso, porque no te mueves, es porque te desesperas, y esa desesperación es lo que te hace generar ese miedo, ¿no? Parálisis de sueño. ¿Mm?
No hemos tocado como tema parálisis del sueño y es lo que más le llama la atención, interesante. Ya, el de pesadillas, narcolepsia, enuresis, trastorno del sueño alimenticios, ¿ok? Entonces, en general, como ya hemos terminado esta parte de psicopatología, la parte clínica, les vuelvo a repetir, 5 puntos importantes. Uno, hasta para adultos, ¿ah? Información, marco teórico adaptado, psicología del desarrollo humano, les recomiendo este libro. No lo quiero comprar, quiero leer investigación, lee investigación del desarrollo, porque incluso para evaluación psicológica vamos a necesitar ese libro, ¿ok? Ya para psicopatología lo necesitamos. Primero, investigación, información sobre desarrollo humano. Número 2, información actualizada. Tienes los manuales diagnósticos y tienes la investigación, desarrollo y manuales o criterios diagnósticos. Número 3, tu marco teórico en general, ¿no? Tu marco teórico de lo que sea, por ejemplo, sobre el tema de la excreción, sobre el tema endocrino, ¿no? Sobre el tema del sueño, sobre el sueño REM, ¿no? Entonces, sobre, por ejemplo, lo que es la inteligencia, que es lo vamos a ver la otra semana en evaluación, perdón, esta semana en evaluación, el jueves, ¿no? Cuarto punto, no te dejes llevar por lo que dicen en redes sociales. Hay que tener mucho celo y mucho cuidado con lo que se está viendo en redes sociales porque no, muchas veces no es información adecuada. Y por último, no te autodiagnostiques. Por favor, por lo que más, si quieres ayudar por más que suene gracioso, si quieres ayudar a tu salud mental, no te autodiagnostiques, ¿ya? Busca un profesional que te ayude a orientarte. Y tú vas y preguntas, psicólogo o doctor, ¿usted cree que yo pueda tener esto? Porque creo que tengo esto y él te va a orientar, ¿no? Exactamente, tenemos que tener conocimientos para que te puedan orientar, ¿no? Entonces, es importante que uno tenga esa predisposición, ¿ok? Esos sueños precognitivos también son un tipo, no sé a qué te refieres con sueños precognitivos, no conozco Carla, me gustaría que lo expliques porque no he escuchado este término de sueños precognitivos. ¿Ok? A ver, entonces, recomendaciones, ¿ya? Información de desarrollo, marco teórico, ¿ya? ¿Qué más les había dicho? Marco teórico, información de desarrollo. Información de los criterios, investiga, ¿no? Otro, no te dejes llevar por lo que dicen, por lo que te deje, por lo que te dicen en redes sociales, y por último, no te autodiagnostiques. Ya, a ver, termino con lo que dice Carla, ¿ok? Por lo general terminan ocurriendo como que se adelantan a los hechos, pero eso es un pensamiento, porque ojo, trastorno del sueño se refiere durante el episodio del sueño, ¿no? Entonces, por eso es que también hay una especificación. Trastorno de neurodesarrollo porque se producen durante esa etapa. Trastorno de excreción porque están en esa etapa de desarrollo y porque generan esto. Trastorno de la conducta alimentaria, como le dije, bulimia y TOC, diferente, ¿ok? El TOC es más por una conducta clínica en general y la bulimia es esa compulsión relacionado con la comida. ¿Ok? Entonces hay diferencia. En el sueño es durante el episodio de sueño, cuando uno se queda dormido, ¿ok? Y como que se adelantan los hechos, bueno, no encuentro una explicación porque intuiría, ¿no? A la premonición, ya, la premonición no entra en psicología, ya, eso no es psicología, porque la premonición eso es una cosa ya más de la astrología, es una cosa de la pseudociencia, y yo no estoy ni capacitado ni conozco para emitir una opinión, por eso es que digo, esos sueños premeditados, esas cosas, no lo puede explicar la psicología. Tal vez el psicoanálisis sí, pero vas a caer también en un punto científico donde no va a encontrar, no va a encontrar relación, ¿no? Entonces, sugiero que ese tipo de cositas, no lo consulte con un psicólogo, porque normalmente le van a decir que no van a conocer, ¿no? O en mi caso, ¿no? Yo no conozco, prefiero no hablar de ello, porque como les vuelvo a repetir, algo que no conozco, prefiero no opinar, ¿no? Y la premonición es algo más de la astrología, es algo más de la adivinación y todo ello, ¿no? Entonces, no compete al campo científico de la psicología. ¿Ok? Pero igual, muchas gracias por tu pregunta porque eso me permitió especificar, ¿no? El trastorno del sueño es durante el episodio del sueño, ¿ok? Listo, muy bien, entonces hemos terminado. ¿Qué dice? Ya, muchas gracias. Ya, ok, listo. Muchas gracias a todos por su atención. Hemos terminado en el tiempo, ¿no? Me ha gustado compartir esta clase y ojo, les voy a compartir ya con la asesora académica los enlaces para que los vean revisando. Ojo, los libros no es obligatorio que los lean y